Un saludo, bienvenido a este tiempo de meditar juntos acerca de la palabra del Señor. Nuestra oración es que el Rey esté hoy hablando de nuestras vidas y esté también no solamente dándonos las fuerzas para hacer aquello que Él nos llama a hacer, sino también que nos dé enfoque y direccionalidad hacia aquello que son sus propósitos. El Señor viene, es una realidad, ¿verdad? Y que la Iglesia está frente a un nuevo desafío en estos tiempos. Las iglesias y la Iglesia en general siempre ha estado con nuevos retos y desafíos. Al principio del caminar de los creyentes habían desafíos nuevos, eran los comienzos. En la mitad de la historia, tiempos de Lutero, hay un nuevo desafío de volverse a las raíces, y estos tiempos finales también tienen sus propios desafíos. Viene un tiempo de cosecha sin igual para nuestro país, para España. Está hablado, está profetizado, está muy esperado. Y la pregunta es cómo nosotros vamos a trabajar y cómo vamos a recoger todo ese fruto que viene para nuestro país, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer esa tarea? ¿Cómo vamos a llevar adelante ese desafío que tenemos como pueblo suyo? ¿Cómo ejecutar eso, ¿no? ¿Cuál es la tarea? ¿Qué tarea es? ¿Por qué es esa tarea? Entonces, yendo a Apocalipsis, al capítulo 7, versículo 9, allí se nos da una visión de gente de todo pueblo que está glorificando a Dios, gente que está delante del Señor y que dice, de todo pueblo, de toda nación, de toda lengua, y están glorificando a Dios allí. Dice en el último libro de la Biblia. Esa es la visión, ¿no? La visión del cielo, la visión de hacia dónde vamos, la visión de a dónde queremos llegar, a dónde quiere Dios llegar, porque nosotros queremos llegar donde Dios quiere que lleguemos, pero la visión de la Iglesia y de todas las iglesias no puede ser otra. La visión del cuerpo de Cristo no puede ser otra que la visión de la cabeza, que es Cristo, ¿no? Y la visión de Dios está en Apocalipsis. Vi allí gente de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Esa es la visión que tenemos que tener y que tenemos, ¿no? Y Dios nos invita a completar la multitud. Dios quiere que nosotros seamos hombres y mujeres que recojamos de todo pueblo, de toda nación, gente para ir llenando el cielo, ¿no? Las escrituras nos enseñan que los seres humanos están desconectados de Dios, nacimos desconectados de Dios. Algunos se vinculan a religiones para procurar vincularse a Dios, pero Jesús dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino aquellos a quienes el Hijo se lo da a conocer. Es a través de Jesucristo. Jesucristo dice en otras palabras también, yo soy la puerta, ¿no? El que por mí entrare será salvo. Entonces nuestra visión es ayudar a que la gente entre por la puerta. Hay personas que están en una religión ya y han entrado ya en la puerta. Si tú hablas con ellos, te das cuenta de que tienen una fe de salvación, ¿no? Esa es la pregunta clave con la cual nosotros podemos ver si esa persona ha entrado por la puerta o no. Así que nuestra visión es invitar a la gente a completar esa multitud en el cielo. Esa multitud de gente que va río abajo, como quien va a una gran cascada y a un gran despeñadero por causa de sus pecados, y nosotros estamos rescatando gente de ahí, de ese río, para que sean salvos a través de Jesucristo. Esa es la visión, ¿no? Gente de toda lengua, de todo pueblo. Esa es la razón por la cual existe la Iglesia, ¿no? La visión no somos nosotros, es la multitud. La causa de todo no somos nosotros los creyentes, es esa multitud que nosotros tenemos que completar, ¿no? La razón por la que la Iglesia existe es para que otros conozcan la salvación de Cristo, ¿no? Espero que esto te esté refrescando el porqué y el para qué de todo lo que estamos haciendo y vamos a hacer. Entonces, ya sabemos el porqué.
El por qué, la visión en Apocalipsis, de toda lengua, de todo tribu. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿En qué consiste la vida de la iglesia? ¿En qué trabajo? ¿Qué tarea es la que tenemos que hacer? Bueno, nos lo responde el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo. En el capítulo 22, dice allí en el versículo 36, que viene un hombre y le dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, le dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, hay una tarea que dice Jesús que tenemos, y es amar a Dios y amar al prójimo. Y en Mateo 28, el propio Jesús añade esa tercera parte de la tarea, donde dice allá en Mateo 28, 19, id por todo el mundo y haced discípulos a las naciones. Haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, no dice solamente que enseñándoles, que tengan información, no dice que tengan simplemente formación, sino enseñar a que guarden, es decir, enséñales a obedecer, enseñarles a obedecer, enseñándoles que guarden, dice, todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. O sea que los discípulos eran personas a las que se les enseñó a guardar, a obedecer todas las cosas. ¿Cuáles son todas las cosas? Las que ya hemos dicho: amar a Dios, amar al prójimo y hacer discípulos, ¿no? O sea, el discípulo es la persona que ama a Dios, que ama al prójimo y que a su vez hace discípulos. No existe un discípulo que no haga discípulos, no hay eso. Eso será no sé qué tipo de seguidor, pero discípulo no es, ¿no? No existe eso en la Biblia, ¿no? Si eres discípulo, tienes que estar, según Jesús, involucrado vitalmente en el desarrollo de otros discípulos. Tú aprendiste a amar a Dios, tú aprendiste y estás aprendiendo a amar al prójimo, y ahora estás dando gratis lo que recibiste gratis a otras personas. Discípulo es esa persona que a su vez luego enseñará a otro a amar a Dios, a amar al prójimo y a ser otro discípulo, ¿no? Lo que implica, lo que está describiendo una multiplicación, ¿no? Multiplicarse en otros. Un discípulo se multiplica en la vida de otro discípulo. Siempre es eso. No existe el discípulo mudo, ¿no? Que no dice, no habla y no inspira a otros a seguir a Jesús. Eso no es un discípulo, ¿no? Entonces, tú y yo estamos aquí porque hubo alguien que hizo un discípulo, y ese otro discípulo hizo otro discípulo, y otro discípulo, y otro discípulo, ¿no? Estamos aquí porque hubo personas en esa cadena. El por qué es la gran visión, el qué es la tarea de hacer discípulos, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿vale? ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo vivían los primeros cristianos? Los primeros discípulos, ¿qué es lo que hacían? Sabemos que hay que hacer discípulos, pero ¿cómo vivían? ¿Qué hacían, no? En Hechos 2 se nos dice allí, en el capítulo 2, en el versículo 42, dice, después de que se añaden 3.000 personas, dice, perseveraban en la doctrina. Eso es lo que hacían los discípulos. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, o sea, conocer la doctrina, perseverar en ella, seguir guardándola, seguir conociendo. Por eso hacemos estudios bíblicos, para conocer bien la doctrina, ¿no? Estaban, dice, en comunión los unos con los otros, en común unión los unos con los otros, en contacto, siendo amigos, ayudándose, ¿no? Dice, en el partimiento de pan y en las oraciones, que son cosas que hacemos, ¿no? Como discípulos, orar juntos, partir el pan como Jesús nos enseña. Ahora en la pandemia pues no estamos pudiéndolo hacer como lo estábamos haciendo pues en el local, y dice la palabra que haciendo esto que hacían los discípulos, dice, sobrevino un temor de Dios a toda persona y muchas maravillas y señales
eran hechas. No solamente oramos, no solamente tenemos comunión, sino que también hay un espacio y una búsqueda, ¿verdad? Y un anhelo en nosotros de que haya maravillas y señales. ¿Para qué? Para respaldar lo que hablamos, nuestra vida, ¿no? Para que el no creyente pueda ver que esto no son cuestiones de palabras. El reino de Dios no son palabras, es poder de Dios. Son milagros, es Dios actuando, es Dios haciendo la diferencia, es Dios respondiendo a muchas de las incógnitas que tenemos, interviniendo en nuestras vidas. Oramos por personas para que se sanen y se sanan. Oramos por personas que sean rescatadas de las drogas y son rescatadas. Oramos por relaciones rotas por décadas y son restauradas. Dios haciendo milagros, Dios haciendo señales, ¿no? Entonces dice, y todos los que creían, dice allí en el versículo 44-45 del capítulo 2, y todos los que habían creído, dice allí la Biblia, estaban juntos, tenían en común todas las cosas, incluso vendían sus propiedades para repartir porque había un tiempo de gran necesidad. Y dice en el versículo 46, perseveraban unánimes cada día, dice, en el templo, ¿sí? Y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Qué poderosa palabra. Aquellos hombres y mujeres estaban en el templo y en las casas. Ese era el estilo de vida, la forma que Dios tenía para manifestarse al mundo. Y dice que cada día había gente que se añadía, ¿no? Dice, a la iglesia, le llama así, ¿no? En el templo y en las casas. Eso es lo que nosotros hacemos en las casas. Le llamamos grupos pequeños, le llamamos células, le podemos llamar de muchas maneras. Hay ayuda mutua, hay oración, hay también vida sobrenatural, un espacio para saber qué es lo que Dios está haciendo sobrenaturalmente en nuestras vidas. Cosas pequeñas, cosas muy grandes, pero Dios está haciendo. Entonces, es pues una visión de multiplicación. Nos multiplicamos de discípulo a discípulo, nos estamos multiplicando en discípulos. Es una visión de multiplicación y de compasión a los perdidos. Es una visión de compasión a los perdidos. Jesús se movía por compasión. Jesús se movía por compasión, y la Biblia nos enseña que esa palabra con la que se describe compasión en Jesús era una palabra un poco nueva. Esa palabra griega es splagnisestai, ¿no? Que describe la compasión que Jesús tenía. Es la única vez que esa palabra aparece en todo el Nuevo Testamento. Siempre aparece en los Evangelios referida a Jesús, y en las parábolas donde el propio Jesús está hablando de un rey. Está hablando del buen padre que recibe al hijo pródigo, y también está hablando de ese buen samaritano que representa a él, que levanta a aquel hombre que estaba tirado en la calle, medio muerto, incapaz de ponerse de pie, y entonces dice que viene un buen samaritano porque tuvo esa compasión, ¿no? Que lo ayuda, le venda las heridas, le pone pues eso, vino y aceite, lo coloca sobre su caballo, ¿no? Y lo lleva a un lugar, lo encomienda después a un lugar donde él pueda seguir siendo mantenido y curado. Entonces, esa palabra, como decía, significa eso, una compasión, pero es una compasión que no es una compasión ordinaria, no es una compasión normal, es esa compasión que se conmueve desde lo más profundo de su ser, ¿no? Splagnisestais, splagna es la parte de las entrañas, como dicen, es una compasión desde las más profundas entrañas, ¿no? El corazón, pulmón, desde las vísceras, es una compasión desde lo más profundo, desde lo más recóndito de su ser, ¿no? Y dice que Jesús tenía ese tipo de compasión, que es la que tú y yo tenemos que ser como seguidores de Jesús,
cuando vio hambrientos y necesitados, allá en Mateo 14. Utiliza esa palabra otra vez. Dice que ese tipo de compasión es la que tiene Jesús cuando ve al leproso, cuando ve a una madre que está enterrando a la viuda de Naín, que era la mujer que había muerto su esposo y ahora estaba enterrando a su único hijo, ¿no? Pero también esa misma compasión desde lo más profundo de su ser es la que tiene Jesús por el perdido, dice la Biblia. Dice que él tenía esa compasión allá en Mateo 9:36, cuando dice que él tenía esa compasión viendo a la multitud que eran como ovejas sin pastor. Es pues una visión de compasión por los perdidos y multiplicarnos unos en otros discípulos. Una visión de compasión, esa compasión que tenía Jesús. Jesús tuvo compasión del abandono espiritual de la gente. Jesús veía a la gente como ovejas sin pastor. Jesús no estaba molesto con la simpleza espiritual de la multitud. Nosotros nos podemos a veces molestar, pero Jesús no se molestaba por eso. Jesús no estaba irritado con la inutilidad espiritual de la gente, con su materialismo, con su distracción. Más bien, él estaba preocupado por ellos, ¿no? Veía a una multitud como una cosecha que estaba lista para ser recolectada por Dios. Dice Mateo 9, ¿no? Mirad los campos, ¿no? Dice, están blancos para la siega, pedid a Dios por obreros para esta mies, ¿no? Entonces, frente a la ruina espiritual de la gente, aún siendo por dejadez de ellos, aún siendo por la culpa de ellos, Jesús no sintió sino una profunda compasión. Y tenemos que orar que Dios nos dé ese corazón como tenía Jesús, ¿no? De una profunda compasión de la gente. El apóstol Pablo dice que cuando estaba allá por Grecia, en Atenas, creo que era el lugar, dice que él iba pasando por las calles y en vez de estar viendo la tienda de Massimo Dutti, de Zara, de Springfield y estar distraído con cosas, dice que el apóstol Pablo su corazón se enardecía de ver la idolatría de la gente, lo distraída que estaba la gente, ¿no? Él dice que su corazón le ardía, ¿no? De ver cómo la gente está distraída, viviendo en pos de otras cosas, mientras su destino se está cada vez más cerca, ¿no? Mientras cada vez están más cerca de despeñarse. Entonces el apóstol Pablo tenía esa compasión en su corazón. Que Dios nos dé esa compasión, ¿no? Por el perdido. Jesús veía a la gente, a nuestra familia, a nuestros amigos como descarriados que había que encontrar. No eran descarriados que allá ellos, ¿no? Incrédulos, malos, no, los veía como descarriados que había que encontrar y que había que llevar a la casa del Padre. Gente que había que rescatar para Dios, ¿no? No hacer un prosélito. No se trata de tener personas para decir, qué iglesia grande somos. No, se trata de que esas personas estén con sus nombres inscritos en el libro de la vida. Se trata de que una persona, un familiar, pueda fallecer, sea por el COVID o por lo que sea, y que tú puedas decir, bueno, él ha acabado la carrera, él va a un lugar donde yo le voy a ver más adelante. Saber que esas familias, esos familiares y amigos cercanos tienen su nombre escritos en el libro de la vida. Ojalá hablásemos más con la gente de su salvación. Ojalá les preguntásemos. Es verdad, estamos en una sociedad y en un país donde parece que no se puede hablar ni de política ni de religión. Es igual, no importa. Será la idea que quieran tener, pero tenemos que entrarles a decirles a ver si realmente tienen esa fe de salvación. La iglesia que va a triunfar, entre comillas, ¿verdad? Que va a hacer su tarea, que va a conseguir, ¿verdad?, ser fieles a Dios en su tarea, es la iglesia que ha sido, después de esta pandemia, ¿verdad?, una iglesia que ha sido compasiva con la gente. Esa iglesia que va a estar en contacto con la gente. La gente recordará que estuviste a su lado. La gente va a recordar que sentiste su dolor, su tristeza, sus temores, ¿no? Incluso en pérdidas de vidas, ¿no?
Dios es un Dios que se mete dentro de nuestra vida para sentir nuestro dolor con nosotros, ¿no? Incluso dice que se mete en nuestro cuerpo, dice que es derramado en nosotros el Espíritu Santo y que somos la tienda de campaña donde vive el Espíritu Santo. O sea, se mete en nuestra vida cuando le damos permiso para sentir con nosotros, ¿no? Y en ese sentido vemos que Jesús, Él llora incluso por ciudades, ¿no? Llora por ciudades, por saber en qué complicados caminos estaban, lejos de Dios. Jesús llora por nosotros, Él participa de nuestras emociones. La Biblia dice que debemos de llorar con los que lloran, ¿no? A nadie nos gusta llorar, pero tenemos que en ese sentido participar de las emociones. Jesús participaba de las emociones de la gente. Él no estaba distante, Él participaba de las emociones. Sofonías 3:16 dice allá que Dios callará de amor, ¿no? Dios a veces, cuando tiene que mostrar su compasión, Dios a veces se calla. Se calla a veces para respetar nuestro libre albedrío. Se calla por tantos otros motivos, ¿no? Pero Dios es un Dios que participa de nuestras emociones. Dios no solamente es compasivo, sino que también espera que nosotros seamos compasivos, ¿no? Dios, en ese sentido, es un Dios que acompaña en los momentos difíciles. La viuda de Naín estaba enterrando a su único hijo y Él le acompaña en ese momento difícil y encima hace algo para la situación de esa persona, ¿no? Dice el Salmo 23 que Él es el buen pastor, que es compasivo, es amoroso. Dice que cuando pases por valles de sombra de muerte, o sea, situaciones difíciles, pruebas, Él no dice, ala, ir vosotros solos, yo ya la he pasado, no, sino que Él nos acompaña, ¿no? Dice, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Esa compasión tenemos que tener con la gente, de no dejarlas tampoco, ¿no? Sino que estar ahí para acompañarlas, para fortalecerlas. ¿Por qué ser compasivos? ¿Por qué tener esa compasión por los perdidos, ¿no? Bueno, si no somos compasivos, las personas no se sienten comprendidas, las personas no te escuchan, no tenemos oído para hablarles de Jesús, ¿no? La compasión es una de las grandes necesidades de hoy en día, una sociedad superficial y que quiere aparentar que es muy feliz cuando en el fondo no lo es, ¿no? La compasión depende de que nosotros decidamos ponernos en los zapatos de los demás, ¿no? y compartir los sentimientos y las situaciones que están viviendo ellos, ¿no? Compasivo significa compartir el pasar del otro, ¿no? Compasión, ¿no? Ser compasivos porque no podemos ayudar a la sanidad de las personas, a la salvación de las personas si no somos compasivos, ¿no? No podemos ayudar a la salvación de ellos y estamos aquí para salvar, ¿no? Ayudar a esa gran visión, completar esa gran multitud que está en el cielo, y los primeros que tienen que estar en esa multitud es tu familia, son tus amigos cercanos, ese oikos, como le llama la Biblia, ¿no? Entonces, la compasión tiene que ver también con que nosotros interactuemos con la experiencia de otras personas. Cuando en los grupos pequeños estamos interactuando con las experiencias de otras personas, nosotros ahí podemos ayudar y podemos ser compasivos, ¿no? Nos relacionamos con las necesidades de otras personas. Eso es importante para ser compasivos como Jesús lo era. Él se relacionaba con las necesidades de las personas. Él le preguntaba, ¿qué es lo que necesitas? ¿Puedo hacer algo por ti? Se molestaba, ¿no? Y en ese sentido, preocúpate por preguntar. Preocupémonos por preguntar. Oye, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? De extender nuestra mano, ¿no? De ser en ese sentido solidarios, ¿no? Cuando nosotros somos compasivos, nos relacionamos con las necesidades de los demás sin que esas necesidades puedan ser nuestras necesidades, sin que coincidan, quiero decir, ¿no? Que es la solidaridad, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar a la gente donde está, en la situación que está. Tenemos que tener esa compasión
y ayudarlas allí en el lugar donde están con sus sentimientos, ¿no? Ayudarles en ese sentido nos va a ayudar a nosotros también a ampliar nuestra visión del problema del otro, ¿no? Nos va a ayudar a abrir nuestros ojos y a ver más allá. Entonces, Jesús, compasivo, requiere de nosotros que seamos compasivos, pero para que tú y yo seamos compasivos necesitamos básicamente 4 cosas. La primera de ellas es atención, ser atentos, estar atentos, ¿no? Estar atentos, orar, Señor, muéstrame lugares donde puedo mostrar tu compasión y alcanzar perdidos. Atención, estar atentos, ¿no? En un mundo donde vivimos corriendo siempre a nuestras agendas y nuestras cosas, no, pararnos a tener atención, ¿no? Atender a lo que se nos cuenta, a lo que las personas nos cuentan. La segunda cosa es intención, ¿no? No solamente tener atención, sino tener esa intención de ser ese compasivo como es Jesús, ¿no? Ese deseo de querer ayudar, ¿no? No deseo de que la persona se autoayude y que ella se gestione solamente, porque no, sino de ayudar, ¿no? De ayudar. Entonces, atención, tener intención, ¿no? La tercera es, evidentemente, pues estar dispuestos, pero también disponibles, o sea, ayudar, ¿no? Hay gente que está muy dispuesta, pero luego no está disponible. Cuando es el momento de ayudar, no puede por esto, por lo otro. Estar dispuestos, sí, pero estar disponibles, ¿no? Sería la tercera. Y la cuarta es compromiso, ¿no? Todo eso lo vemos en la parábola del buen samaritano. Él se comprometió con el hombre que estaba caído y no se podía levantar. Se comprometió con él. Él pagó para que ese hombre luego estuviera en ese hostal, ¿no? Siendo cuidado y sacado adelante. Se comprometió con él, ¿no? Gastó de sus fuerzas, lo cargó en su propio caballo, burro, lo que tuviera, lo cargó allí y fue andando, ¿no? Para que el otro que estaba mal herido pudiera recomponerse un poco. Entonces hace falta que haya ese compromiso, hace falta esa disponibilidad para ayudar, esa atención y esa intención de nuestra parte. Es una visión, como decía, no solamente de multiplicarnos de unos en otros en discípulos, sino también una visión de compasión al perdido. Ese es el modo de actuar, ¿no? Que como discípulos queremos hacer para que la gente conozca al único que es el gran Dios que pagó por ellos. Así que quiero ir finalizando este tiempo recordándote que Jesús, ese Jesús compasivo, está compasivamente buscándote. Si tú todavía no le has entregado tu vida a Él, Él está todavía buscando a aquellos que quieren libremente aceptar que Él sea el Señor de sus vidas y el Salvador de sus vidas. El Señor Jesús está solícito, ¿no? No le da igual. Dice que Él lloró por las ciudades, lloró por esas personas que son como ovejas sin pastor, que no tienen a quién seguir, que los lleve a buenos pastos, ¿no? Ese es el Jesús que está buscándote a ti y que utiliza personas a tu lado, pero también es ese Jesús que quiere que tú simplemente te comprometas con Él y le digas: sí, Señor, yo quiero que tú seas no solamente mi Salvador, sino el dueño de mi vida y mi Señor. Que Dios te bendiga, nos vemos en la próxima. Un saludo